Buenas tardes, estamos aquí un lunes más en Seamos Francos. Hoy tenemos un programa para mí muy especial, puesto que estamos con un camarada y además amigo que muchos de vosotros conoceréis, Carlos Fernández Barallobre. Buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. Encantado de estar en tu programa y en Radio Ya. Placer para mí. Como ven los oyentes que no conozcan, es de un acento sevillano cerrado, ¿eh? Total. Con lo cual sabemos todos que estamos hablando con el norte de España, con la bella ciudad de La Coruña, que además cada vez que vamos allí, tanto Javier como yo, a presentar algún libro, Carlos nos hace de ¿cómo se dice eso? ¿De Cicerón se dice? Sí, señor, eso, dicen eso. Y es un auténtico placer ir a La Coruña con Carlos. Oye, hoy va a ser un programa para mí especial, por lo que he dicho, y segundo, porque tú tienes muchas cosas que contar, y además yo tengo aquí muchas apuntadas, y yo no sé si nos va a dar tiempo en una hora, porque tú además eres un tipo que tienes muchas anécdotas, muchas cosas y muchas cosas que contar. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale, Carlos? Lo que tú digas. Vamos a ver, vamos a empezar de adelante para atrás, ¿vale? Para no hacerlo... Vamos a empezar lo primero. Allí en La Coruña, ¿cómo estáis con el tema este maldito del virus? Pues bastante mal porque cada vez son más restricciones y bueno, el presidente de la Xunta, que se arrogó primero unas facultades enormes de que había vencido todo esto, está pues perdiendo totalmente los papeles. En fin, sí, o sea, esto sí es un desastre. Se demuestra claramente que España es un estado fallido, que las autonomías no sirven absolutamente para nada, que fue un error enorme el partir en 17 trozos y 2 comunidades autónomas el servicio sanitario. En fin, sí. Yo creo bueno, que esto, Carlos, esto está dejando claro para el que quiera verlo sin más allá de intenciones partidistas, que el sistema de las autonomías falla. Es un hecho evidente, ¿no? Sí, que naufraga por todos los lados y bueno, es eso, ves detalles inconcebibles. Aquí evidentemente luego no hay nadie que pida responsabilidades. Yo pues por circunstancias llevo unos años haciendo diálisis y en un hospital de La Coruña que se llama el Hospital San Rafael, y hace unos días pues nos vimos inmersos en un brote allí de 11 afectados contrajeron el virus y bueno, y claro, pues parece ser que unos de ellos venían en una ambulancia ya con un infectado que iba a otro hospital y bueno, nadie busca responsabilidades, nadie sabe por qué los meten. Oye, si tiene usted que poner en vez de 10 ambulancias 15, pues póngalas en un estado en estos momentos tan complicado. Pero bueno, en fin, yo afortunadamente, gracias a Dios, no... Eso te iba a preguntar ahora, tú particularmente, que es el gallego que más nos importa ahora mismo, ¿qué tal? Bien, afortunadamente bien. Ya me hicieron varias PCRs y bueno, el otro día negativa porque uno de los infectados, pues una buena persona, un veterano bombero de La Coruña, pues estaba muy cerquita de donde de donde hago yo de mi máquina, ¿vale? Entonces, sí. Afortunadamente bien. Bueno, pues a pesar de Feijóo vais sobreviviendo, ¿no? Es que no hay otro remedio. Pero ves que es una ruina porque La Coruña está completamente arruinada. No, y ya no solo prácticamente nadie por las calles, por el miedo que le han metido a todo esto. Bueno, la hostelería terrible, porque ves cómo han cerrado una cantidad enorme de locales. En fin, es una auténtica pena, una auténtica desgracia. Sí, para una ciudad pequeña como La Coruña y bonita debe ser muy triste verla vacía y verla asustada, efectivamente. Oye, como te hemos dicho, vamos a ir de adelante hacia atrás, y lo más cercano que tenemos es el Pazo de Meirás. Para el que no lo sepa, Carlos Fernández Barallobre, Calín, ¿no? Calín, así me puso mi padre y así me quedó. Eso es. Es que a mí me da puro llamarte Calín, porque... No, pues, oye, tú hablabas antes de anécdota, pues mira, tanto es que
que cuando se nos murieron yo tengo un hermano, mi hermano Eugenio, que también lo conocen por el nombre de Cheche, por un diminutivo, pues cuando se nos murieron nuestros padres tuvimos que poner en las esquelas de ambos sus hijos, Cheche y Calín Fernández Barallobre, porque mucha gente no sabe que nos llamamos Eugenio y Carlos. Bueno, pues Cheche y Calín, Eugenio y Carlos Fernández Barallobre, además de todo lo que estamos hablando, escriben habitualmente en el Correo de España, cada uno de unos temas distintos, pero muy parecidos, todos con un carácter histórico. Es así, ¿no? Así es. Es un honor para mí y te agradezco muchísimo a ti como editor del Correo, que está cada vez convirtiéndose en un baluarte de no solo de defensa de España, sino de un extraordinario patriotismo y de una cultura que irradia, porque es un auténtico gozo leer a firmas que se han ido incorporando, pues como hablan de historia. Bueno, lo de Julio Merino ya es extraordinario, pero ahora el juez Serrano casi incorporado, Jaime Alonso, bueno, el director ya es de sacarse el sombrero, el bueno de Eduardo García Serrano, tú, el bueno de Javier García Isaac, o sea, de que sí que es y para mí, y bueno, mi hermano, evidentemente por su profesión, él fue el de niño el que a mí me inculcó, él me lleva 5 años, que a mí me inculcó todo el tema de nuestra idea falangista, porque pero él con motivo de su profesión de policía evidentemente tuvo que abandonar durante muchos años, quedar un pasito atrás por lo menos, pero ¿no? Hoy ya jubilado, pues ha retomado otra vez el tema en defensa de que... Con fuerza, además con fuerza. Bueno, todos los que ha dicho Calín, además de Calín y Cheche, ¿vale? En el Correo de España, cuando queráis. Vamos al Pazo de Meirás, que es lo más nuevo, lo más cercano a tu actividad política, digámoslo así. Desde que la Fundación Nacional Francisco Franco se quedó con las visitas, por decirlo de alguna manera, fuiste tú el que todos los viernes hacías esas visitas guiadas, ¿correcto? Sí, así es. Con motivo de aquel asalto en agosto de 2017 de un grupo de gente del bloque nacionalista gallego, entre ellos el diputado Rego, doña Carmen Franco, que todavía vivía, pues decidió que las visitas las gestionara la Fundación Nacional Francisco Franco. En ese momento el presidente era Gonzalo Fernández de la Mora. Gonzalo me llamó por teléfono y bueno, pues me comentó la posibilidad de que yo pues dirigiese las visitas a Meirás. Yo, claro, evidentemente le comenté mi problema ese renal de mis sesiones tal, y entonces me dijo que sería un viernes, que yo evidentemente no tenía problema, y efectivamente yo me incorporé el 22 de septiembre de 2017, hasta que este malvado gobierno, con ayuda de la Xunta, nos echaron de forma indiscriminada en diciembre de este 2020. Me imagino, y rectifícame si me equivoco, que sin preocuparles lo más mínimo los puestos de trabajo que han quedado fuera, no te hablo ya del tuyo, sino de allí había unos guardeses, había una serie de personas, no sé si estos señores habrán quedado totalmente fuera del amparo. No, como se dice en España, a la luna de Valencia. Eso es. Lo que han hecho con el casero es lamentable, indigno, porque bueno, se han escudado que como es un tema que ha pasado al Estado, pues claro, como ese señor estaba contratado por la familia Franco, no podían subrogarlo porque claro, tendrían que abrir un proceso de creación de la plaza en plan oposición, y entonces pues eso, y Carlos, que llevaba pues desde 2002 con la familia Franco, se ha quedado con 2 niñas que no son menores de edad, con su mujer pues en la calle. Claro, ya tuvo que abandonar el Pazo y
Sí. Y bueno, a buscarse la vida, desgraciadamente. Sí, hombre, pero bueno, porque el yo hombre... creo que él que es un tío extraordinario, un magnífico jardinero, electricista, soldador, pues hombre, yo lo que pasa es que lo ha cogido en un momento, lo que Muy hablamos difícil, antes, muy difícil, muy muy difícil difícil. de Galicia, porque él ya barajaba la posibilidad de establecerse como autónomo, pero claro, va a tener que tener un impasse de espera a ver si esto mejora Sí. y bueno. Oye, pues aprovechamos desde aquí, por si alguno que nos oye tiene alguna opción allí en Galicia, porque algún oyente tendremos en Galicia también, pues oye, que sepan que tenemos a este gran trabajador con su familia pues en la calle por obra y gracia del señor Feijóo y compañía, ¿correcto? Sí, señor, así es. Oye, en esos 3 años que has estado enseñando el Pazo los viernes, yo he tenido el placer, y además es así, el placer de ver una de tus visitas guiadas y joder, eran fantásticas las explicaciones. Te habrás encontrado de todo, ¿no? A mí me gustaría que me anecdotaras un par de ellas en positivo y en negativo, que tendrás de todo, ¿no? No, afortunadamente negativas poquísimas, Sí. poquísimas. Es que yo creo que fue solo una, Sí. además curiosísima, de una visita de unos jubilados de una empresa de aquí de La Coruña, Sí. que además quien la dirigía y quien la había pedido es un buen amigo, y entonces parece ser que en el grupo pues se introdujeron pues algunas personas amigas de algún jubilado de esa empresa, y bueno, y en un determinado momento de que yo estaba explicando, ya estábamos dentro del Pazo, una señora pues solo se le ocurrió decir de que estaba dando un meeting. Y entonces yo como aquel castizo que decía que se conservaba también porque no discutía, Sí. pues nada más que les dije a todos, le dije, bueno, se acabaron las explicaciones. Esto es ahora, a partir de ahora, como ustedes que si van al Museo del Prado y no llevan guía, pues bueno, pues ustedes se aventuran a saber lo que es eso, porque y entonces todo el grupo reaccionó de una forma y el grupo echó a la señora. El vigilante de seguridad que me acompañaba la acompañó hasta la puerta y fue, pues ya te digo, la única anécdota, porque lo demás fue todo extraordinario, incluso 2 visitas comprometidas y complicadas que yo tuve en esos años, una en el mes de mayo de 2018, que se presentaron 5 eurodiputados, una del bloque, Ana Miranda, que era la que había pedido la visita, Miguel Urbán de Podemos, un tal Solé de Esquerra Republicana, Izaskun Bilbao del PNV, y una señora galesa, una de un partido galés de izquierdas, evidentemente con una corte de periodistas de La Sexta, de Público, de La Opinión de La Coruña, de lo peor de lo peor, bueno. Sí, lo mejor de cada casa, sí. Y ellos, es más, hasta Ana Miranda le mandó al general Chicharo una carta dándole las gracias de cómo los habíamos tratado. Pero bueno, los tontos y los peores los periodistas. Sí. Y luego otra visita también en el año 19, en el mes de julio, unas jornadas que hizo el ayuntamiento de Sada, donde está, pues Meirases pertenece al ayuntamiento de Sada, que está gobernado por el bloque gallego. Un sectario alcalde que por supuesto no vino aquel día a la visita, pero sí vinieron 45 personas que participaban en aquella actividad, aquella tenida contra el caudillo, porque era todo una auténtica, y entonces evidentemente se mantuvieron en una postura correcta. Es más, nosotros tomamos unas medidas porque ellos querían entrar los 45 de golpe, los dividimos en 3 grupos y evidentemente
no pasó absolutamente nada. No hicisteis nada más que lo que se No, y hacía luego con pues el resto eso, alguna de personas. anécdota simpática, por ejemplo, un día unos señores que venían de Castellón, que simpatiquísimos, que ya llegaron con una familiaridad enorme, yo no los había visto nunca, Sí. hombre, don Carlos y tal, y yo decía, pero de que me conocerán estos, y entonces él me dice, no, es que lo oímos y lo vimos en Telecinco hablar con Sonsoles Sónega, estuvo usted bárbaro y tal. Y entonces, en el transcurso de la visita, cuando nos vamos terminando, vienen sonrientes y me dicen, perdonando la frase, ¿cómo le jodió a ese que usted le llame caudillo y le llame generalísimo a Franco? Entonces le dije yo, ¿pero de quién me habla? Ah, pero no se ha dado cuenta. Dije yo, no, y ese de la gorra, ese que lleva la gorra calada. Ajá. Le dije yo, sí. Ah, no sabe quién es. ¿Y No, y quién? le dije yo, no, es el hijo del de las tarjetas Black, el que vendió el piso, el de Podemos en Madrid. Joder, ¿cómo se? Hombre, ¿cómo se llama? Espinar. Y efectivamente, luego fui a la lista, porque claro, nosotros, el guardia de seguridad tomaba lista de todos los que entraban con sus documentos de identidad, y efectivamente, Ramón Espinar, por supuesto, se caló la gorra y no dijo ni esta boca es mía, claro. Pero se tuvo que comer todos los caudillos y generalísimos tuyos, ¿no? Sí, Dico. Muchas gracias a los de Castellón, sí, señor. Oye, una pregunta. Aquello es impresionante. Por ejemplo, a mí me impresionó la biblioteca que tenía el caudillo allí, la que tenía allí, porque tenía bibliotecas en todos los sitios donde él estaba. Un tipo que no leía, según estos impresentables. Según decían, efectivamente. Sí, según estos impresentables. A mí, por ejemplo, eso me impresionó unos cuadros que tenía allí en la biblioteca, me impresionó cómo tenía decorada la librería, bueno, todo esto que me enseñaste tú, como a mí, como al resto del grupo que íbamos aquel día. Pero a la gente, ¿qué es lo que más le impresionaba de aquello? Lo que tú te dabas cuenta que decías, joder, esto le gusta a la gente. Sin lugar a dudas la biblioteca y después ¿verdad? El cuadro de los 3 cuadros que había allí de Zuloaga. Sí. El famoso de un caudillo victorioso, que está Franco de camisa azul y boina roja. Sí. Otro de las mismas dimensiones de tamaño de su hija Carmen, muy joven, de traje de noche. Sí. Y otro más pequeño de doña Carmen Polo. Sí, eso sí que impresionaba mucho. Y también llamaba muchísimo la atención un bodegón de flores que había pintado por el caudillo en 1947, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos desconocían que Franco pintaba, que había tenido, es más, los Sonsoles Sónega, cuando yo se lo dije en aquella intervención en Telecinco, en la única cadena que yo intervine, porque me negué por supuesto, a intervenir en La Sexta, que me llamaron durante muchísimas, es más, me sacaron de forma traidora y cobarde, tergiversando mis palabras con ese llamado periodismo de investigación, que es poner un teléfono a escondidas y a traición grabarte. Pues eso, la gente no conocía de que Franco pintaba. Efectivamente, eso se dio a conocer en aquella documental que conmemoraba los 25 años de paz, cuando José Luis Sáenz de Heredia, el director, entra en los últimos minutos de aquel documental en el Palacio del Pardo y entra en el despacho del caudillo y presenta sobre todo obras que Franco hacía de caza, de pesca, y es más, tiene un autorretrato curioso, el cariño que Franco le tenía a la mar, que él se pinta a sí mismo, y no con un uniforme del Ejército de Tierra, sino con el uniforme de la Armada. Correcto. Y eso sí que llamaba mucho la atención. Hombre, luego había unos 3 cuadros también muy buenos de Fernando Álvarez Sotomayor, que fue uno de los mejores pintores gallegos del siglo XX y fue durante muchos años director del Museo del Prado. El último cuadro que le pintan al caudillo en vida, de Félix Rebello de Toro, del malagueño. En fin, había, y luego por las partes que nos enseñaban también había unos cuadros interesantes, y en el despacho del caudillo, que se veía, pero que luego no se podía pasar a ver. Exactamente, sí, porque hubo un problema ahí en las escaleras, una señora se cayó y la familia decidió
que no se subiera a ese primer piso a ver tal, porque imagínate tú, si perseguida de la forma que estaba la familia Franco, que se nos muriese una persona allí. Bueno, sí, bueno, ya sería la hecatombe. Sí. El despacho del caudillo también gustaba cuando se subía, ¿no? Sí, porque estaba el guión, tenía también un montón de libros. Lo que pasa es que ya en ese despacho la familia fue poniendo libros que bueno, que ya no eran de la época del caudillo, porque son ya editados posteriormente. Ahí había libros ya de Pío Moa, había el libro de Carlos Dermer, del general, de Ricardo de la Cierva, sobre el caudillo, que quien sabe un poco de bibliografía, pues comprendía plenamente que aquellos libros ya no eran de la época. Ya, efectivamente. Nietos, sí. Efectivamente. Te iba a preguntar una cosa y se me ha olvidado, y era para terminar con el Pazo, pero bueno, luego se me va a venir seguro y te lo sí, ya sé lo que te iba a decir. Todo ese patrimonio histórico, artístico, sentimental, ¿qué ha pasado con él? Bueno, el Pazo lo han cerrado diciendo que se caía, una mentira, pero a mí ya me han asegurado que es para retirar pues los cuadros de Franco y todo lo que haga pues ¿pero está inventariado o va a haber desapariciones extrañas? Sí, se inventarió otra vez eso. Bueno, no sé, esto a quien sabe mucho de eso es Luis Felipe Utrera, que es el abogado de la familia Franco. Creo que ha vuelto a pedir que le permitan pues retirar, porque no le han permitido retirar ningún tipo de muebles. Ahí evidentemente los muebles son de ellos, porque en febrero del año 78 la torre de la Quimera, que es la torre más alta de las torres de Meirás, sufrió un gravísimo incendio. Esto arrasó por completo toda esa torre. Pues la parte de arriba, el dormitorio que utilizaba el caudillo quedó arrasado, los salones, en fin. Y fue Carmen Franco quien dinamizó plenamente aquello, invirtiendo alrededor de 100 millones de pesetas desde los años 1996 al 99-2000 para volver a poner en función el Pazo. Oye, ya. Entonces, claro, ella fue buscando muebles que se asemejasen a los que tenían sus padres, y claro que los fue comprando ella. Y restaurando, y etcétera. Claro. Oye, ya sí, para terminar el tema del Pazo y meternos ya en política histórica, o sea, en historia política de Calín. Cuando yo fui a visitar el Pazo esta última vez, ya había ido otra, pero me lo encontré cerrado hace muchos años, y luego recuerdo haber ido otra recién fallecido el caudillo. Había mucha más gente, era mucho más patriótico en aquel momento, era por los años 78, 79, pero cuando yo fui esta última vez que había quedado contigo, me encuentro, creo el pueblo se llamaba Oleiros, pero no me hagas mucho caso. Allí había una estatua, una glorieta totalmente dedicada al defensor de los homosexuales, que es el Che Guevara, que según ellos es, vamos, que si lo supieran los homosexuales, que lo fusilaba a todos. Eso... Claro, no hay manera de poder, con la ley en la mano, evidentemente, quitar eso. O sea, porque es que yo pasé 10 minutos de paseo totalmente que iba sufriendo con esa dedicatoria al Che. ¿Cuál es el pueblo y cuál es el alcalde y cuándo es ese monumento, si lo sabes? ¿Y cómo se puede tirar? La famosa cabeza del Che Guevara, que está igual, es la misma que está en la Plaza de la Revolución de La Habana. Correcto. Esto, el alcalde es un alcalde de izquierdas que se llama Ángel García Seoane, que lleva muchos años siendo alcalde de Oleiros. Una cuestión incomprensible, porque Oleiros es uno de los ayuntamientos más ricos de España, pero evidentemente parece ser que él hace un montón de ayudas a los niños, no les cobra el transporte escolar, y muchos de los que viven en Oleiros todavía están censados y empadronados en La Coruña, porque tienen casas de
de recreo, porque es una zona muy bonita, además tiene unas playas preciosas, sobre todo la de Santa Cristina, Bastiagueiro y Santa Cruz, que son las tres plazas de playas del ayuntamiento, del concello, como le llama él, y bueno, desde hace muchos años se dedicó a ser un defensor terrorífico de la Revolución Cubana. Si solo fuera ese monumento, pero vas por las calles dedicadas, tiene un parque dedicado a José Martí, calles a la Pasionaria, Carrillo, en fin, todo un tema. Y evidentemente sí es cierto que con esa nueva ley que aprobó el Parlamento Europeo, pero claro, pero aquí con el señor presidente que tenemos y el vicepresidente, pues eso no lo quieren aplicar. Es más, esto nosotros a través de un buen amigo que es miembro de la Fundación Franco, ahora tan pronto se estabilice un poco este tema, vamos a crear en La Coruña una asociación de víctimas del Frente Popular, porque a un tío del sacerdote lo asesinaron en la Guerra Española, un tío abuelo de él, Sí, pero con esa normativa del Parlamento Europeo, eso del Che y Martí... Sí, podría caer, pero de momento, como aquí en España es más, se ha comprobado, ahí en Madrid habéis quitado las calles de Largo Caballero y Linares de Preto, pues los monumentos siguen, porque como están en zona de ministerios, esta gente se niega evidentemente a cumplir las directrices del Parlamento Europeo. Bueno, se niegan a eso, se niegan a restaurar la de los hermanos García Noblejas, que la justicia les ha dicho que... Nada más que para ellos existe una cosa. Entonces, lo que tú dices, yo conozco evidentemente muy bien Cuba porque tuve la experiencia de que se me murió una tía, la hermana mayor de mi madre, en el año 80, y me tuve que personar, porque ella aún tenía la nacionalidad española, y me tuve que personar en La Habana, pleno comunismo, aún mandaba Brezhnev en la Unión Soviética, no iba un español a veranear allí, ni a conocer La Habana, ni por asomo. Y allí me tuve que presentar yo a 2 tribunales populares, y conozco bien el tema de quién era el Che Guevara y todo. Y la riqueza que había en Cuba, ¿verdad? Un tipo siniestro. Bueno, la riqueza que había en Cuba. Llevé en el año 83 a mi pobre madre, que se cumplía 3 años de la muerte de su hermana, y quiso venir, y nos cogió la invasión de Granada por los norteamericanos, que se murieran, bueno, en el asalto de los norteamericanos mataron a 8 o 9 cubanos, y nos encontramos en La Habana con el entierro de aquellos, el Fidel hablando 8 horas en la Plaza de la Revolución, bueno. Pero eso ya, si un día quieres te lo contaré largo y tendido. Sí. Como le decía yo a los oyentes, con Calín es poco tiempo, 1 hora. No, además imagínate tú, año 80, yo, miembro de Fuerza Nueva, había de eso, y evidentemente que fui un poco con respeto, dije yo, a ver si estos que tienen informadores en todos los lados, a ver qué hago yo allí. Sí. Pero bueno. Bueno, pues vamos a pasar a Pero Fuerza encontrar Nueva. Gente muy buena allí, una gente que a los españoles nos adora, eso sí es verdad. Oye, que Fidel tenía cierto cariño por el caudillo, ¿eh? Hombre, cuando muere Franco declaró 3 días de luto, porque Franco no quiso participar y permitió en el que bloqueo se le vendiera. Hombre, yo por ejemplo sé de un caso de cuando mi padre fue directivo del Deportivo, que por cierto estamos muy bien en esto del fútbol ahora, uno que fue presidente del Deportivo, el que llevó a mi padre a la directiva, se dedicaba a mandar a Cuba alubias, garbanzos y esas cosas, y un barco se le infectó con un bicho y quedó arruinado, desgraciadamente, pero claro, Franco le permitía a las empresas españolas y a los negocios comerciar con Cuba, sí. Y eso Fidel lo agradeció siempre, ¿eh? Sí, evidentemente. Y explícaselo tú eso al de la gorra, al Espinar, a ver, que no tendrá ni idea de todo esto, evidentemente, naturalmente que no. Oye, vámonos a Fuerza Nueva. Tú que lo has mencionado, era el siguiente paso que yo iba a hablar contigo. Tú has sido desde siempre militante de Fuerza Nueva, ¿no?
No, desde siempre no. Yo conozco Fuerza Nueva por medio de un caballero que vivía aquí en La Coruña, que luego que era el delegado de la revista, Alberto Pérez Amado, muy amigo de Blas Piñar. Sí. Yo conozco Fuerza Nueva en el año 1900, la revista yo la empecé a leer y a comprar desde en enero del 74, después del asesinato del almirante Carrero. Sí. Yo tenía en aquel momento 16, camino de 17 años, y yo después del asesinato de Carrero me incorporo a la Guardia de Franco. Sí. Provenía de la Organización Juvenil Española y me incorporo a la Guardia de Franco. Entonces, en febrero del año 75, este hombre Alberto nos dice a 5 chavales de La Coruña si queríamos ir a Granollers a oír a Blas Piñar. Y le dijimos que sí, él corrió con todos los gastos, nos metió en aquel famoso catalán que llevaba el trayecto de La Coruña a Barcelona, eran 27 horas, ¿eh? Sí. Y allí nos fuimos a oír a Blas Piñar. Ahí conocí yo a gente tan entrañable como Carlitos González Agulló, Luis María Sandoval. Carlos, estoy convencido que nos está escuchando. Pues sí, hombre, pues le mando un abrazo porque es un tío enorme, Carlos. Pues ahí conocí yo en el año 75 a Carlos. Yo continué en la Guardia de Franco. Blas Piñar vino en abril de ese año a La Coruña en el año 75. Le cubrimos una cena en el Hotel Finice, en el Hotel Atlántico. Luego fuimos al día siguiente, o el domingo, al Gran Teatro de Lugo, donde dio un meeting. Y bueno, pues yo ese tema continué. Que hablaba mal Blas Piñar, ¿no? Lo tenía que leer todo. Era todo lo que no llevaba apuntado se le olvidaba, ¿no? Sí, todo. Yo no sé. A ver, tú tenías 16 cuando asesinan a Carrero. Yo tenía 10 menos. No es por recordarte que soy más joven que tú, pero lo soy. No, en absoluto. La vida es así. Pero yo he oído a Blas Piñar en el Parlamento, le he oído en los mítines, como me estás contando tú a mí, y yo veo ahora a los políticos y es que te da vergüenza. Hasta el que mejor habla no le llega a la suela de los zapatos. En absoluto. Y ya no solo, evidentemente, Blas Piñar era un auténtico dechado de la naturaleza, pero luego el régimen de Franco tuvo excepcionales oradores. Porque Girón de Velasco le mataba aquella voz tremenda que tenía. Pero Girón era... Bueno, Raimundo Fernández Cuesta, espectacular. Gonzalo Fernández de la Mora, espectacular orador. O sea, gente... Lavadío Termín, Diego Salas Pombo, gente de un nivel extraordinario. Es que lo que tú dices, da vergüenza ajena ver a Rufián, a la Lastra, toda esa canalla, esta gente que es indignante, que España, pero es que mira, nosotros, Calín, creo que somos bastante honrados en esto. Julio Anguita era un tío que hablaba muy bien, claro. Naturalmente, claro. Sí, hombre. Pero es que ahora no ves a nadie del tipo de Julio Anguita, no hablemos ya de Blas Piñar, no hablemos ya de Blas Piñar. No, en absoluto. Si es que ahora llevan preparados, me lo contaron el otro día, hasta la réplica que iban a dar a fulanito sin saber lo que iba a decir fulanito. Es decir, que yo llevo preparada la réplica, me da igual lo que diga fulanito porque voy a replicar esto. Eso, Álvaro, se demostró en la moción de censura de Abascal, que es que le contestó eso que estás diciendo tú. El Sánchez ya llevaba la réplica y nada más, sin pararse a pensar ni a tomar notas de lo que Abascal decía. Le da absolutamente igual. Por eso yo le recomiendo a los que sean un poco más jóvenes que nosotros, que también, aunque no te lo creas, los hay, que se metan en YouTube y busquen discursos de Blas Piñar o en YouTube, para que vean. Armada, Producciones Armada tiene un montón de ellos. Tiene un montón de ellos, efectivamente. Ya te digo. Es impresionante. Es que además de impresionante es lo que tú dices, cómo sintetizada. Bueno, yo le recuerdo cosas extraordinarias, por ejemplo, una noche, yo creo que fue del año 79, en una cena que dio en Leganés. Sí. Y bueno, yo estaba en Madrid como consejero nacional de Fuerza Joven que era, y fuimos a
a la cena leganés, y él habló aquella noche de la monarquía y pidió que, yo es el único discurso, y le escuché muchos hablar, que pidió que no lo interrumpiese nadie con los aplausos. Hostia. Sí, hasta el final. Hizo una síntesis de la monarquía de Unidad de Manto. Sí. Comparándola con la monarquía liberal, extraordinaria. Y luego ese como sintetizaba de un papelito pequeño, ponía 3 conceptos y hablaba 2 horas. Sí. De verdad que una cosa... Era impresionante. Además de una persona cariñosísima, un español de los pies a la cabeza. Yo de verdad un ultra derechista. Lo recordaré siempre con un cariño muy especial, porque él, pues eso, y lo que yo te sigo contando. Luego yo en el año 76 yo acudo como miembro de la Guardia de Franco a un curso en Solórzano, en Santander, donde la Guardia de Franco tenía un albergue maravilloso, y ahí me junto con la mayoría de chavales que eran de Fuerza Nueva. Bueno, Fuerza Nueva se había inscrito como partido político en aquel año 76. Entonces, recuerdo que el delegado de Santander, que era un coronel retirado, Julio del Arco, un tío extraordinario, nos venía a buscar a unos cuantos a todas las tardes al albergue y nos fue llevando por la provincia de Santander. Sí. Y luego, pues, llega el año 77, este Alberto Penzamado me vuelve a llamar, yo me voy de la Guardia de Franco, entro en Fuerza Nueva, y con motivo del segundo congreso de Fuerza Nueva en Madrid en el año 77, Blas Piñar me nombra jefe regional de Fuerza Joven de Galicia, y a partir de ahí, pues, entonces es cuando yo conecto plenamente con Fuerza Nueva en Madrid, porque se crea el Consejo Nacional, que como secretario general el primer jefe es Servando Balaguer, que en paz descanse, otra grandísima persona, y bueno, y ahí pues conozco pues a personas tan entrañables y tan carismáticas como pues el bueno de Juan Ignacio González, Santi Milans del Bosch, otra vez me encuentro con Carlitos González Agulló, Mari Carmen Palomares, Antonio Muñoz Perea, en fin, toda esa gentuza, aquella gentuza, todo el grupo extraordinario que tenía en aquel momento, bueno, Luis María Sandoval otra vez, Luis María Sandoval es una persona pues de una cultura extraordinaria, no voy a dejar pasar lo de Juan Ignacio, vamos a dedicarle unos minutitos a Juan Ignacio. Perfecto, claro que pero quería, respecto a lo que estás diciendo, ahora mismo son frases históricas, pero que tienen sentido. Sí estaba allí la mejor juventud de España, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y las chicas más guapas y más limpias. Sí. Sí. No te olvides nunca de eso. No, porque es que ahora da vergüenza decirlo, pero acuérdate lo que decíamos, las niñas bien hechas son las de derechas, ¿te acuerdas? Pero sí teníamos las guapas, sí teníamos a las Era guapas. Era un espectáculo ver aquello, cuando hicimos aquellos 2 desfiles en unos 20 de noviembre, o aquella concentración en el Salto del Caballo de Toledo en septiembre del 79, que ese mismo día asesinan al general González Vallés, gobernador militar de San Sebastián, era coruñés, y lo enterraron en La Coruña. Tuvimos un grave altercado de que yo me enfrenté con Gabeiras Montero a la salida del funeral, del entierro, Sí, Gabeira es un personaje curioso, cuanto menos difícil de mirar a la cara, ¿no? Sí, no, pero a mí me mantuvo, es más, luego yo, pasado el tiempo, yo fui presidente del casino del Sporting Club Casino de La Coruña, impresionante, una sociedad precisamente que yo soy presidente cuando cumple 100 años, en 1800 se crea en 1890, y yo soy presidente en 1990 y hago los actos del centenario, y Gabeiras tenía que ver con un club deportivo, un club náutico de Ares. Ares es un pueblecito muy cercano a Ferrol, y yo pues por una circunstancia
de la Federación de Círculos de Galicia, tuvimos una reunión y en Ferrol, y vino Gabeiras, y yo pues esto le recordé aquel tema y yo me quedó el tío, porque eso sí me mantuvo la mirada, porque yo cuando salió del entierro le dije que había que ser menos cobarde, porque os están matando como perros y estáis callados. Y estáis ahí haciendo minutos de silencio. Me mantuvo la mirada con aquella actitud arrogante que tenía y bueno, porque esto llegó luego un mando de la Policía Armada, me quiso detener a un montón de señoras que había allí, todas, la mayoría de ellas esposas de militares, que también con banderas de España se abalanzaron contra el policía y no te pudieron detener. Pero sí, Gabeiras me mantuvo fijamente la mirada mientras yo le decía aquello. Por supuesto no contestó, pero tampoco, en eso sí que no escapó ni nada, se mantuvo allí firme. Y luego pues se lo recordé cuando él era presidente de ese club de Ares. Calín, dime. vamos a irnos un minutito a publicidad y terminamos con Juan Ignacio y un poquito de fuerza, perfecto, ¿vale? Perfecto. Ay, ¿cómo estoy? ¡Ay! Cuidado con ese resfriado. ¿Te resfrías cuando viene el frío y las lluvias? Laboratorios Le Boudit está aquí para protegerte. Pioneros en España en investigación y desarrollo con elementos filoquímicos de las plantas, frutas y hierbas, con elaboración de productos como Vita D3 o Phytotox, que protegen y refuerzan tu sistema inmunitario y respiratorio. Protégete a ti y a los tuyos con Laboratorios Le Boudit. Leboudit.com. Disponibles en cualquier farmacia. Consulte con su farmacéutico. ¿Crees que es necesaria una televisión diferente para tu familia y para ti? Llega a España EWTN. EWTN es la mayor cadena de televisión católica del mundo. Ahora llega a España. A partir del 8 de diciembre, en Movistar, Vodafone y Orange, también en YouTube y en Internet en ewtn.es. Una televisión inequívocamente católica con contenidos para niños, jóvenes y adultos. Pues ya has visto que es breve, pero hay que meter la publi, que ya sabes que de eso se come, poco pero se come. Calín, has mencionado a Juan Ignacio González. Tú sabes que hicimos aquí un programa en el que estuvo con nosotros Pedro Pablo Peña y al teléfono Juan Antonio López Larrea. ¿Calín? Sí, que por cierto, me escuchas, ¿no? Que lo escuché y me gustó muchísimo, porque fue un magnífico programa de recordatorio de una gran persona, de un buen amigo y de un... ¿Tú cuándo le conociste? Pues yo lo conozco en ese segundo congreso de Fuerza Nueva en octubre del año 77. Sí. Entonces luego ya se crea ese congreso, Consejo Nacional de Fuerza Joven, y nosotros nos reuníamos pues muchísimo, prácticamente una vez al mes. Yo tenía que ir a Madrid a las reuniones del Consejo Nacional. El Consejo Nacional se componía de Blas Piñar, y los mandos de Fuerza Nueva y de Fuerza Joven lo estructuraron con que las cabeceras de las juventudes de Fuerza Joven, los jefes, fuesen donde hubiese capitanías generales. Sí. Entonces, a mí me nombran delegado de Galicia porque La Coruña tiene capitanía general. Correcto. El único caso que no se daba era Burgos, que lo ocupó Santander, porque Santander en aquel momento tenía un grupo magnífico de gente de Fuerza Nueva y de Fuerza Joven, y entonces nombraron al delegado de Fuerza Joven de Santander delegado de lo que ocupaba esa Capitanía General de Burgos. Pero ahí estaba representado, y luego Madrid tenía pues una serie de consejeros, además de Juan Ignacio, que era el jefe provincial de Fuerza Joven de Madrid, pero luego de consejeros nacionales, además de el jefe, que era Servando Balaguer, estaban Mari Carmen Palomares, Luis María Sandoval, Carlitos González Agulló, luego se incorporó José Mari Carreras, Paco Puchades, que sustituiría a Servando Balaguer de jefe nacional,
en fin, y luego pues y ahí es yo donde empiezo a hacer pues eso, una amistad con todos ellos, como te decía, pues Santi Milán del Bosch, Joaquín Jaubert, que sí, se ordenó sacerdote, que era el de Tenerife, el de las ahora islas. Está en las islas, Pedro Fernández Oruña, que era el de Santander, Mauricio Cibeira, el de Zaragoza, Javier Monpol de Valencia, en fin, José María del Nido, el famoso José María del Nido de Sevilla, de Andalucía, y bueno, y ahí pues eso, entonces pues yo con Juan Ignacio hago una buena amistad, porque además Juan Ignacio en el verano del año 80 viene a Galicia, vino a verme a La Coruña porque su tía María Luisa Noriega, que vivía en Vigo, era la delegada de Fuerza Nueva en Vigo. Ajá. Y entonces ese verano fue a veranear a Vigo y a las Rías Bajas, pero aprovechó a venir unos días a La Coruña. O sea que el año de su asesinato, en ese verano, estuvo allí a verte. Me imagino, todo esto, bien sabe Dios que tú no me has dicho nada, me imagino que cuando Juan Ignacio se sale de Fuerza Nueva, te toca, ¿no? Te dice, Calín, ¿te vienes? ¿No? No, a mí me vino a buscar, es más, mandó a una persona, a Joseito Escriñá, y vino a verme a La Coruña. Entonces, claro, yo le dije que hablaría con Juan Ignacio, y efectivamente así lo hice, y Juan Ignacio entendió de que yo no me marchase de Fuerza Nueva por la lealtad que yo le tenía a Blas Piñán. Entonces él me dijo, no, me parece muy lógico, pero hombre, a mí me gustaría que tú estuvieses en el Frente de la Juventud. Dije, mira, yo te agradezco muchísimo y que hayas mandado a Josito Escriñá, pero entiéndeme tú. Entonces, efectivamente, eso sí, pero eso le pasaría con muchas capitanías, ¿no? Que no dieron el paso por la lealtad que muchos le tenían a Blas Piñar. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque en Galicia, salvo un pequeño grupo de estudiantes que teníamos en Santiago, que ahí nuestro grupo sí que tuvo una pequeña escisión, porque algunos se marcharon con el Frente de la Juventud y otros se quedaron en Fuerza Joven. Pero sí, yo por ejemplo sabía que en Valencia también, pero poca gente, porque la mayoría de los jefes se mantuvieron del lado en Valladolid también hubo una escisión importante, pero bueno, Santi Milán siguió en Fuerza Joven. Sí. Bueno, lo que hablábamos en aquel programa, lo repito hoy, ¿no? Una escisión en un partido político y sobre todo en un movimiento como era el de Fuerza Nueva, que era muy potente en los años 80, una escisión es muy dura, y el jefe, Blas Piñar, tuvo la caballerosidad de ser de los primeros en aparecer en el Corporín Sepulto, o sea, en lugar a dos, en la Capilla Ardiente. En la Capilla Ardiente. Entonces, eso demuestra quién era Blas Piñar, quién era Juan Ignacio. ¿Tú dónde te enteras y cómo te enteras del asesinato? Yo me llama alguien de Madrid, no me acuerdo quién, y es el que me lo dice. Sí, entonces claro, pues evidentemente nosotros aquí en La Coruña le hicimos una misa, pero bien, porque esto como tú dices, lo cortés no quita lo valiente, y yo me mantenía con las relaciones de la gente que se marchó para el Frente de la Juventud en Santiago. Yo mantuve unas relaciones cordiales, igual, ellos si quisieron marchar, bueno, pues me parece, yo respeto profundamente a todo el mundo. Pero yo creo que ahí Blas Piñar es uno de los que menos culpa tuvo en todo aquello, y que le afectó mucho que Juan Ignacio se marchara, porque evidentemente en aquellos momentos hubo unas cuestiones extrañas en aquella provincial de Madrid. Hubo gente que lo que se conoció jocosamente como el Imperio de la Braga, y gente muy que ocupaba puestos también ya importantes en Fuerza Nueva, muy cercana al Opus Dei,
no veían con buenos ojos aquella eclosión de aquella fuerza joven de Madrid, sí, enormemente potente, porque era, me atrevería incluso a decir que hasta por cuestiones económicas, que no gustaba que Fuerza Joven pusiera aquellos puestos en Madrid de venta, que era una auténtica baño de multitudes y sí, de dinero que entraba, sí, y que lo manejase pues la gente de Fuerza Joven, de la Provincial de Madrid. A alguno le gustó en demasía. Y el jefe se lo encontró, ¿no? Toda aquella... Claro, porque es eso. Yo recuerdo que el jefe provincial de Fuerza Nueva, no creo que en la memoria tal era Javier Albanavas, sí, y también se vio desbordado un poco por aquello, porque no esperaba. Hay un tema que yo creo que en algunos casos obligaron a Juan Ignacio a tomar esa triste decisión de que los empezaron a perseguir un poco, y entonces pues ellos molestos, pues como gente joven que era, reaccionaron. Pues a lo mejor si hubieran tenido unos años más, o hubiésemos tenido unos años más, pues a lo mejor nos hubiésemos sentado en una mesa y esa decisión se hubiese resuelto, se hubiera sido resuelto. Hoy han pasado 40 años. Para ti, cada uno tenemos una idea en la cabeza. ¿Quién asesina a Juan Ignacio? Pues yo creo que alguien muy cercano. Sí. Sí. A mí no me cabe la menor duda, porque además eso, por lo que luego, pues eso, por la profesión de mi hermano, yo con algún compañero hablé, y evidentemente como que lo encuentran en el portal, es que se le dio la cara, que no le sorprendió, sino que incluso a lo mejor hasta le saludó, ¿no? No estaba tirado de que le dispararan de espalda, entonces es eso. Pero bueno, lo que hemos hablado muchas veces en estos círculos, lo que pues escribieron gente, pues hombre, como Abelardo Pons, como Larrea, como Peña, como tal, tú mismo con los amigos y camaradas del Cadenazo, tal. Sí. En estos 40 años nadie le interesó mover un dedo por resolver el asesinato. Pero es una constante que tenemos en España. Nadie investigó el asesinato de Carrero Blanco, nadie investigó quién muñó el 23F, se comió la elegancia y caballerosidad del general Milans y el arrojo y el valor de un tío extraordinario como es el teniente Coronel Tejero. Se comieron lo de otros. Y por supuesto nadie investigó los trenes del 11 de marzo, la fecha clave donde la historia de España cambia por completo, la sociedad española cambia por completo, y le meten 17.000 años a un pobre individuo, un manguta que vendía tarjetitas del móvil en Lavapiés. Sí, o sea, es que creen que todos nos hemos caído de un guindo en este país. No lo creen, Calín. Está demostrado. O sea, es que la sociedad no se queja por eso, como tú estás diciendo. Entonces, hacen Álvaro, lo que deben. No todos nos criamos en un verano como los tomates. Entonces, nadie puede pensar de que un individuo de Lavapiés pueda hacer esos tremendos atentados. Está claro. Evidentemente, lo que tú dices, una sociedad que cambia totalmente, aborregada, que no pide explicaciones ningunas, y eso, porque es eso, lo mismo del asesinato de Carrero Blanco. ¿Quién es aquel señor impecablemente vestido que en el Hotel Mindanao le da aquella información a Largale y a Wilson? Claro. Evidentemente, la ETA tenía poder y capacidad para hacer aquello. Puede, evidentemente, que haya sido, sin lugar a dudas, el brazo ejecutivo
contigo, pero ahí el túnel se lo hicieron otros, porque ellos no tenían ni puñetera idea de eso. No, pero vamos a ponernos tú y yo a hacer un túnel al lado de la embajada americana, ¿eh? No un túnel, un guá. No, pero ya no solo eso, el marido de la portera era policía armado. Sí. Lo de Carrero Blanco es increíble. Sí. Bueno, y luego ya el remate que don Carlos Arias Navarro, el culpable como un ministro de Gobernación, lo nombren presidente del gobierno. Sí, presidente del gobierno. Bueno, entonces claro, lo de Juan Ignacio pues no interesaba bajo ningún concepto el saber, porque claro, era un golpe durísimo, porque esta gente, sobre todo UCD, que nos persiguió con una hazaña terrorífica. Calín, sí, si recuerdas, lo dijo Pedro Pablo en el programa, Rosón, cuando el padre de Juan Ignacio le pregunta quién ha matado a mi hijo, le dice, esto es una amenaza. Que se preocupara por la hija. Usted preocúpese por su hija que sigue viva. Sí. Vamos diciendo, no muevas mucho la mierda, ¿eh? Y eso es una amenaza, velada, ¿sí o no? No, naturalmente, y nos persiguieron de una forma brutal. Yo como consejero nacional de Fuerza Joven y jefe de Galicia, a mí me juzgaron en la Audiencia Provincial de Madrid, me pedía Martín Villa 6 años de cárcel por una carta que yo le mandé por un asesinato de 4 policías armados en Vitoria, y porque le ponía que no ha sabido o no ha querido detener la conspiración contra España, me juzgó por desacato. Sí. Entonces, persiguieron, y claro, al frente de la juventud, los persiguieron de una manera, pero brutal, porque a estos le recordaba su azul, de todos esos, Rosón, Martín Villa, Adolfito Suárez, todos esos azules, se cansaron de cantar el cara al sol, y luego pues se pusieron cara a la sombra. Evidentemente, les molestaba profundamente que aquellos chavales le recordasen la traición. Le recordasen lo que eran, ¿no? Le recordasen dónde venían, ¿no? Yo a Blas Piñar le llegué a decir de que cuando dice que se termina Fuerza Nueva, que Felipe González no se hubiese atrevido a perseguirnos de la manera que nos persiguió. No, estoy convencido. Estoy cada día más convencido. Estoy convencido, Hablando de Felipe González, no de un tipo como este siniestro, este mentiroso que tenemos en la Moncloa, o el otro anormal de Zapatero. Pero que tampoco se hubieran atrevido en el año 80, ¿eh? Es que a esto se lo hemos dejado todo como muy batidito para hacer todas las perrerías que están haciendo. Calín, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Tú creías que no iba a dar de sí una hora. Fíjate, 2 minutos nos quedan. Yo me gusta terminar el programa diciéndote un tío y tú me dices un adjetivo, ¿vale? Venga. Feijóo. Pastelero. Federico Jiménez Los Santos. Un magnífico filólogo. Bien. José Antonio Primo de Rivera. El jefe y capitán indiscutible de las juventudes de España. Fernando Simón. Mejor no comentarlo. Porque vas otra vez a la audiencia. Francisco Franco. Un caudillo irrepetible. Felipe VI. Un rey que le peligra la corona. Blas Piñar. Sin duda alguna, uno de los mejores oradores que tuvo España en el siglo XX. Total. Y una persona leal, pero a macha martillo. El emérito. ¿Qué quieres que te diga? Que no sepan nuestros oyentes. Pues evidentemente yo lo haces, nada más que puedo darle un adjetivo: traición. Juan Ignacio. Un español irrepetible también. Valiente, bravo y amigo de sus amigos. Y para terminar, y como homenaje a uno que sabemos que nos está oyendo, Carlos González Agulló. Bueno, mi querido y camarada Carlitos, eso no es que no tengo palabras para Carlos. Oye, y antes me olvidé
de mi buen amigo Javier Navascués, que está haciendo un trabajo extraordinario en el Correo de España, porque esa entrevista que le hizo a Teo Uriarte es fantástica. Es muy buena, sí señor, sí señor. Oye, Calín, ha sido un placer. No, un placer para mí, me tienes a tu entera disposición y nada, me llamas cuando quieras. Eso te iba a decir, Mañana que con lo que nos has dejado, seguramente te llame otra vez. Muy bien. Y te seguiré mandando artículos, además combinando lo de las checas con otros más alegres, porque sí, como el del circo evidentemente el que siembra viento recoge tempestades. Sí. Me duele profundamente a escribir sobre aquellas páginas, pero los españoles se tienen que enterar de quiénes eran los socialistas y quiénes eran los comunistas en el año 36. Y en breve te daré una sorpresa con todos esos artículos que estás haciendo, pero todavía muy bien. Te la guardo hasta que no la tenga hecha. Bueno, y el día que quieras hablamos de toros, ¿eh? De toros y de fútbol en la siguiente, ¿vale? Hombre, naturalmente. Venga, Calín, muchas gracias. Álvaro, un abrazo muy fuerte para ti, un gran abrazo para todos los oyentes de la radio ya. Igualmente, adiós. Gracias.